Ya inició la grabación y ahora vamos a la pantalla. Ay, no. Estamos cerrando. Un momento. Ahora sí. Bien, seguramente ya están viendo. Vamos a empezar con esto que titula Las bases para la anatomía dentaria. Vamos a quitar esto que está a un lado. Ya, muy bien, bases para la anatomía dentaria. Como bien sabemos, la parte anatómica que ya han llevado en primero constituye pues justamente la base para nuestra materia. La anatomía dentaria, como su nombre lo dice, trata exclusivamente de los dientes. Y pues los dientes están formando parte de los maxilares, parte de la cara, de la cabeza y al final pues parte del cuerpo. Así que por eso pues para poder entender bien a los dientes, primero debemos tomar en cuenta en dónde están alojados los dientes, que es en los alvéolos de los maxilares. Entonces, por esa razón vamos a repasar, les decía en esta primera clase, vamos a repasar algunos tópicos de los, sobre todo de los huesos que nos interesan. A ver, un momento, ¿qué está pasando? Recorre. Ahora sí. Ya, bien, aquí estamos viendo, seguramente están viendo el maxilar superior, ¿no? De todos los huesos que tenemos en el cuerpo, los que nos interesan pues son los maxilares, que es donde están los dientes, ¿no es cierto? Nuestro campo de trabajo es sobre todo los dientes, por eso nos llaman dentistas. Entonces, debemos saber, a ver, alguien está con su micrófono prendido y está haciendo ruido. A ver, apague su micrófono. De todos modos, si alguien quiere preguntar algo, pues prende su micrófono y puede preguntar interrumpiendo, no importa, pero que sea una buena pregunta, ¿no? Entonces, les decía, los maxilares es donde vamos a encontrar al objeto de estudio de nuestra materia, que son los dientes. Por eso es que repasamos un poco lo que son los maxilares. Los maxilares, un momento, vamos a poner el puntero mejor. Los maxilares, pues, como bien sabemos, se encuentran pues entre los huesos de la cara y estos pues son los principales a nivel de la cara, del rostro, y en estos pues como ya sabemos están implantados los dientes. Eh, Tenemos pues una vista aquí lateral o la cara externa del maxilar superior. En esta vamos a encontrar en la parte superior pues lo que viene a ser la apófisis frontal, ¿no? Que forma parte de la órbita, se va a ir a articular con el hueso frontal. Aquí tenemos la cavidad orbitaria, donde va a ir de los ojos, en este caso uno de los ojos. En esta cavidad tenemos aquí el surco infraorbitario, que va a continuarse hasta el agujero o foramen infraorbitario. Por ahí pues va a discurrir el nervio y va a ir a inervar toda esta zona y también las arterias. Tenemos aquí la apófisis cigomática que se va a articular con el hueso cigomático, la cara infratemporal, esta parte. En este otro tenemos la fosa canina, este nivel, a nivel más o menos de la altura de la raíz de la canina, del canino, perdón. La espina nasal anterior, esta que sobresale. Aquí tenemos la escotadura nasal. Esta parte es la que tiene mucho interés para nosotros que vamos a ser dentistas, ¿no? Esta zona posterior se la llamamos tuberosidad del maxilar. En esta zona es aquí donde encontramos, aquí están viendo los orificios alveolares. Por estos orificios ingresan los nervios, los dentarios posteriores, para inervar a todos estos dientes posteriores, sobre todo a los molares. De modo que si queremos bloquear la sensibilidad de estos molares para hacer cualquier tipo de tratamiento o para poder extraerlos, para que no duela, para que el paciente no sienta dolor, tenemos que bloquear con nuestro anestésico a este nivel, donde están ingresando
las ramas del dentario superior, ¿no? De la rama posterior, y colocamos pues nuestra inyección, o bueno, en este caso nuestra aguja, que debe llegar a esta zona. Llegar a esta zona, depositamos ahí el anestésico y vamos a bloquear la sensibilidad que está llegando a estos dientes. Una vez bloqueado, pues ya podemos cortarlos, podemos sacarlos, podemos gastarlos, podemos hacer lo que queramos pues con estos dientes posteriores. Así es como bloqueamos estos dientes posteriores. En cambio, a estos dientes anteriores, incluso los premolares, directamente pues colocamos el anestésico por encima de la tabla vestibular. La tabla vestibular es más delgada que en este caso la tabla externa, no es más delgada que la tabla interna, y pues depositando el anestésico en esta zona, pues el líquido anestésico atraviesa esa tabla delgada y llega pues hasta el nervio donde está ingresando al foramen. Y de ese modo se bloquea esta parte anterior, ¿no? Esto llamamos por infiltración, ¿no? Hacemos anestesia infiltrativa. Bien, entonces lo que nos interesa más a nosotros en el campo odontológico, esta zona que es la parte alveolar, lo llamamos también borde o reborde alveolar, todo esto del hueso donde están las raíces es el borde alveolar. Eso en cuanto a una visión de lateral o también pues una cara externa. La cara interna, hacia adentro, vamos a ver en el maxilar pues también algunos otros elementos anatómicos, entre ellos el que más destaca es esto que es el orificio hacia el seno maxilar. Aquí pues vamos a encontrar el ingreso hacia el seno maxilar. Este seno es una cavidad neumática que encontramos en este hueso, que en algunos casos pues está relacionado con el ápice de estos dientes posteriores, sobre todo los molares. Ve que estos molares, incluso el segundo premolar en algunos casos, se los considera piezas antrales. Antrales significa que está en relación con el antro de Ikmori, que es el seno maxilar. ¿No? Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las exodoncias de estos dientes posteriores, porque en algunos casos el seno maxilar puede llegar hasta esa zona alveolar. Y pues cuando sacamos la pieza hay una comunicación de la mucosa con la cavidad bucal, ¿no? A nivel de lo que es el alveolo. Entonces, en esos casos debemos obturar esa zona para que no haya esa comunicación, ya que podemos contaminar el seno maxilar y provocar una sinusitis a ese nivel. ¿No? Así que hay que tener cuidado con estas piezas en la exodoncia, ¿no? De que no haya comunicación con el seno. ¿Qué más tenemos aquí en esta parte? Lo que viene a ser la postfrontal, el proceso frontal también se llama, el surco lagrimal, la cresta etmoidal, tenemos aquí la espina nasal anterior, el canal incisivo o también lo llaman el palatino anterior. Aquí tenemos el surco palatino mayor, la bóveda palatina, ¿no? Esto viene a ser el paladar. Y lo que nos interesa, ya habíamos dicho, la zona alveolar, donde están los dientes, ¿no? Donde encontramos a los dientes. Eso en cuanto a una visión interna de este maxilar. Estamos recordando, pues, cómo vienen a ser estos maxilares. Esta es la parte que nos interesa, ¿no? Donde están los dientes sujetos, pues, en los alveolos. Aquí en la zona alveolar del maxilar encontramos estas 8 cavidades en cada hemiarco, ¿no? 8 este lado y 8 este lado, ¿no? Hacen 16. De modo que tenemos pues aquí los alveolos donde van a ir las raíces de los dientes. Esta zona alveolar está constituida por una tabla externa, que es esta, y una tabla interna, o sea, hacia la bóveda palatina. La tabla interna es más gruesa, en cambio la tabla vestibular es más delgada, de ahí que las anestesias infiltrativas, les decía, hacen más fácil el efecto por vestibular que por palatino. Entonces la tabla vestibular más delgada. Estas dos tablas, externa e interna, están conectadas por estos tabiques interalveolares, o sea, entre los alveolos,
o llamados también interceptum, también los llaman, a esta conexión, este tabique que está conectando la tabla externa con la interna y está separando a los alveolos donde van a ir las raíces de los dientes. En el caso de los dientes multiradiculares, que es el caso de los molares, que tienen varias raíces, aparte del interceptum, tenemos los septum. El septum es llamado también tabique interradicular, o sea, entre las raíces de estas. Estos tabiques interradiculares están a un nivel más reducido, en este caso, pues a un nivel más superior, más cortos que los tabiques que están, el de los tabiques interalveolares. Estos están más elevados, estos están más metidos, más profundos, ¿no? Así que se diferencia. Ve que estos son los tabiques interradiculares y este es el tabique interalveolar, entre los alveolos. ¿No? Como en el maxilar superior sabemos que tenemos, en los molares tenemos 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina, por tanto tenemos pues aquí los alveolos en esa cantidad, 3 en cada alveolo. En los premolares, en algunos casos, en el primero sobre todo, tenemos algunas veces 2 raíces. Por tanto, también ahí hay una pequeña separación. En el fondo de estos alveolos en el fondo, se encuentran pequeños orificios por donde llegan pues los nervios y la irrigación sanguínea para ingresar a la pieza dentaria por el foramen, ¿no? Así que en el fondo de estas cavidades hay pequeños orificios. Bien, entonces estas son alveolares, la que más nos interesa a nosotros, ya que ahí están los dientes que vamos a ir estudiando a lo largo del año. Como bien sabemos, pues tenemos los incisivos en la parte anterior hasta canino, hasta aquí, hasta esta pieza, se considera piezas anteriores porque están hacia adelante. Y a partir del primer premolar hacia atrás, hacia el tercer molar, todo este sector es considerado dientes posteriores, ¿no? Que también ya se caracterizan pues por la presencia de la cara oclusal, o también cara triturante se llama esta. Así que tenemos a los premolares, primero y segundo, y a los molares que tenemos pues en cantidad de 3 en cada hemiarco, primer molar, segundo molar y tercer molar. No, eso pues vamos a ir estudiando a lo largo de este año, ¿no? A los dientes que vamos a estudiar. Y eso en cuanto al maxilar superior. El maxilar inferior llamado también mandíbula, ¿no? Antiguamente más se la conocía como mandíbula que maxilar inferior. Este es un hueso, pues, que en realidad es un hueso único, pero en su formación, pues, llega a unirse 2 partes, izquierdo y derecho, a nivel de esto que es la sínfisis mentoniana, el punto donde se fusiona, se suelda en las 2 partes. Este hueso, pues, tiene su particularidad, ¿no? Tiene 2 partes claramente establecidas, que son el cuerpo de la mandíbula y esto que es la rama de la mandíbula, cuerpo y rama. Tenemos a nivel de la rama esto que es el cóndilo de la mandíbula, que es la parte articular, ¿no? Es lo que va a constituir la articulación temporomandibular. Es una zona alveolar, ¿no? Aquí tenemos la cabeza del cóndilo, esta parte estrecha es el cuello, y pues esto se continúa a este lado con esta escotadura, que es la escotadura sigmoidea, y esta va a ir a terminar en esta pequeña prolongación que viene a ser la apófisis coronoides de ambas ramas, donde se va a insertar el músculo temporal, ¿no? Aquí va a venir pues las ramas del músculo temporal, elevador de la mandíbula, ¿no? Tenemos también en esta zona, que es lo que llamamos el ángulo o gonium, en el ángulo de la mandíbula, la zona donde vamos a tener también la rugosidad para la inserción del músculo macetero. El macetero va a venir aquí. Y por dentro de esta rama, viene el músculo, el pterigoideo interno, que son los 3 elevadores de la mandíbula. A este nivel, en esta zona, encontramos una fosita, la fosita del pterigoideo externo. El músculo pterigoideo externo viene en forma horizontal y se va a insertar ahí. Ese músculo pterigoideo externo es para poder mover la mandíbula en forma lateral, ¿no? Para movimientos lateralizados de la mandíbula.
Bien, eso tenemos a nivel de lo que es la rama, viendo así por fuera, en una visión externa. Una visión frontal, aquí estamos viendo la sínfisis mentoniana, que es la línea media, la zona alveolar, donde están los dientes, y aquí la rama con esto que viene a ser la pons coronoides, y por detrás lo que viene a ser el cóndilo de la mandíbula. A nivel del cuerpo encontramos la sínfisis mentoniana, que sería el perfil, este orificio que es el agujero mentoniano, que es por donde sale el nervio y también las arterias para irrigar y inervar esta zona del mentón. ¿Qué más en esta zona posterior? Pues en esta zona también vamos a encontrar la línea oblicua externa, que es la continuación más o menos de lo que viene a ser esto que es la pons coronoides, su borde anterior de la rama, se va a continuar con esto que es la línea oblicua externa. Y lo que hemos llamado el ángulo o gonium, que viene a ser el ángulo de la mandíbula. Aquí vemos la cara interna de la mandíbula, ¿no? La parte interna de la rama sobre todo. Y aquí tenemos pues el cóndilo, aquí está la cabeza del cóndilo, este es el proceso condilar. Lo que les decía, pues el cuello, esta zona estrecha es el cuello del cóndilo. Aquí la fosita pterigoidea, en esta zona donde va a venir el músculo pterigoideo externo, la escotadura sigmoidea y esta prolongación que es la apopsis coronoides. Este es el borde posterior de la rama y este por delante será el borde anterior de la rama. Todo es la rama. Aquí en esta zona tenemos un orificio, el foramen mandibular o agujero mandibular, orificio mandibular también se llama, que por encima y a un lado está esta pequeña espícula de hueso, que hoy en día mayormente la llaman língula o antiguamente era la espina de Spix. Esta espina de Spix es un punto de referencia para encontrar este orificio. Aquí tenemos el surco miloioideo. Y la importancia de este orificio es porque por ahí ingresa el nervio dentario inferior. El nervio ingresa por aquí, por dentro va a ir por el conducto dentario inferior y va a emitir ramas a cada uno de los dientes posteriores y anteriores. Va a venir hasta el sector anterior y se van a estomuzar con los del otro lado, por dentro, ¿no? Por el conducto dentario inferior. De ahí que, pues, para la anestesia, sobre todo de estos dientes posteriores, debemos llegar, pues, a esta zona, al lugar donde está ingresando la rama principal del dentario inferior por este agujero, ¿no? Aquí es donde depositamos la anestesia y con eso vamos a bloquear, pues, toda la sensibilidad de este lado, ¿no? Así que por aquí viene el nervio. Y pues nuestra anestesia, la aguja tiene que llegar hasta esta zona, hacemos el depósito ahí y vamos a bloquear todo lo que viene a ser la sensibilidad para los dientes inferiores, ¿no? O sea, todo lo que es la dentición inferior, ¿no? De ese lado. Así que tiene su importancia esta zona. Aquí es donde tenemos que llegar con la aguja del anestésico. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta zona, pues hay algunos que al pinchar, pues se pasan hasta la zona pterigoidea y ahí pues afectan incluso a la glándula y producen accidentes graves en anestesia, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta las indicaciones que les van a dar para poder colocar esto que llamamos la anestesia troncular, porque vamos a ir al tronco principal del dentario inferior. Al chocar y pinchar, pues debemos chocar con el hueso. Eso nos dice que estamos pues tocando la rama de la mandíbula. Si no tocamos hueso, pues nos podemos ir hasta aquí atrás y hacer averías en esta zona, ¿no? Así que eso ya les van a indicar seguramente en cirugía. Bien, entonces importante este orificio que tenemos. Aquí tenemos la línea miloioidea, donde se va a insertar el músculo miloioideo, el ángulo o gonium, que ya hemos conocido. Esta zona deprimida es la fosa para la glándula submaxilar o submandibular, también la llaman, para la glándula salival. Y aquí, a este nivel, es la fosa para la glándula sublingual.
En esta zona ya casi anterior, o sea, hacia adelante, tenemos esto que vienen a ser las apófisis jeni, donde se insertan los músculos, el digástrico, o el vientre anterior del digástrico. Aquí tenemos la fosita digástrica, ¿no? Entonces, elementos que debemos conocer muy bien en esto que son los maxilares. Aquí tenemos más datos del maxilar, ¿no? Lo que ya hemos visto, el cóndilo, su cuello, el cuello del cóndilo. Aquí tenemos la fosita pterigoidea que habíamos dicho es para el músculo, la pons coronoides para la inserción del músculo temporal. En esta zona la tuberosidad maceterina para el músculo macetero. La rama que ya hemos descrito, ¿no? Aquí el orificio que hace rato mencionábamos. Aquí pues la espina de Spix está, que también la conocen como língula de la mandíbula, ¿no? Aquí tenemos lo que viene a ser el, eh, el surco miloioideo, donde se va a insertar el músculo miloioideo. Y aquí estamos viendo en visión de rayos X como Superman el conducto dentario, ¿no? Aquí pues por este conducto mandibular viene, entrando por este orificio, viene, les decía, el dentario inferior, el nervio, y va a emitir pues ramas para cada una de las piezas. Una rama va a salir por esta zona, que es el foramen mentoniano, el agujero mentoniano, y va a irrigar toda esta zona, va a inervar toda esta zona, tanto nervio como arteria, y se va a continuar las arterias, este conducto se va a continuar para las piezas anteriores, y del otro lado va a venir igual, y en esta zona pues se da lo que llamamos una anastomosis entre los nervios, y eso pues para inervar todo este sector anterior. Aquí está la parte de la sínfisis mentoniana, ¿no? Tenemos aquí el cuerpo de la mandíbula y la rama de la mandíbula, ¿no? Que es importante. Y lo que nos interesa a nosotros es esta zona alveolar, donde están sujetos todos los dientes. Al igual que en el superior, en los alveolos también encontramos lo que viene a ser en las tablas, la tabla externa y la tabla interna, y el interceptum o interalveolar, ¿no? El tabique interalveolar. Y en estas piezas posteriores, ya habíamos dicho, el tabique interradicular, o septum también llamamos, ¿no? Así que todo eso igual que en el superior. Bien, eso en cuanto a la mandíbula. Hemos recordado un poco los maxilares superior e inferior. Recordemos ahora un poco, a grosso modo, a muy grosso modo, lo que viene a ser el trigémino, el nervio pues que nos interesa mucho a nosotros los dentistas. De los pares craneales, pues el que más nos interesa es el quinto par, que es el trigémino. Este quinto par, pues a grosso modo, pues tiene tres ramas terminales, tres ramas principales. Esta que no nos interesa mucho, que viene a ser el nervio oftálmico, que va pues a la zona de la órbita del ojo y a la zona frontal también, ¿no? Tiene sus ramas ahí. Vamos a ver mejor en el próximo dibujo. Pero no tiene mucho interés para nosotros el nervio oftálmico. Los que tienen interés, pues son esta rama que es el nervio maxilar, el maxilar superior, que va a inervar pues todo lo que es los dientes superiores, ¿no? Vean que estas ramas, lo que les decía hace un rato, por la tuberosidad del maxilar ingresa este dentario posterior y pues va a emitir ramas para cada uno de los dientes posteriores. Este es el dentario medio y por delante el dentario anterior que va a ir a esta zona, ¿no? Estos son los nervios que van a ir a inervar los dientes superiores. Esto se continúa con una rama que sale por el agujero suborbitario e inerva toda esta zona, incluso nasal. El que nos interesa es también la rama más gruesa de las tres, que es el nervio mandibular. Este nervio mandibular tiene a su vez, es un nervio sensitivo y tiene ramas motoras. Es un nervio mixto que llamamos, ¿no? Ya que tiene sus ramas sensitivas y ramas motoras. Las ramas sensitivas, pues, vienen sobre todo el dentario inferior, que es esta, que viene, les decía, por el conducto dentario inferior que habíamos visto hace un momento, y esta, como ven, viene a inervar, pues, a todos los dientes inferiores, ¿no? Molares, premolares e incisivos.
una rama pues sale, como ven aquí, por el agujero mentoniano y se va pues toda esta parte del mentón. Ya habíamos dicho, esto está entrando a este nivel por el orificio, en este caso por el foramen mandibular, y es ahí donde tenemos que bloquear pues con la anestesia para hacer lo que llamamos una anestesia troncular. Todo el tronco se hace aquí el bloqueo y todo esto pues eh, se va a perder la sensibilidad, ¿no? Y vamos a poder trabajar fácilmente en estos dientes. Si no bloqueamos eso, pues los dientes van a seguir doliendo, ¿no? Al hacer una cavidad, una endodoncia, va a haber pues dolor, el paciente no va a poder, no se va a dejar tratar, ¿no? Importante el bloqueo para los tratamientos. Y aquí en esta zona posterior tenemos estas ramas que son ramas motoras, van a ir a inervar a los músculos que están en esta zona, ¿no? El caso del digástrico, aquí el miloioideo, todos esos músculos que son pues músculos considerados masticadores muy importantes. Bueno, esto vamos a ver con mejor detalle en esta otra diapositiva donde vemos el trayecto de lo que es el trigémino, ¿no? Aquí tenemos su ganglio, el ganglio de Gasser, y de aquí pues vienen sus ramas, sus tres ramas, ¿no? Esta que hemos dicho que es el oftálmico, el nervio el oftálmico, que como dijimos pues no tiene mucho interés para nosotros porque se va pues hacia el ojo, hacia la zona frontal y algunas ramas para las lágrimas, ¿no? Es un nervio que viene del trigémino. Las ramas más importantes para nosotros, esta que es el dentario superior y esta que es el dentario inferior. El dentario superior, vean que viene pues por esta zona, emite ramas aquí para la fosa pterigoidea, ahí se forma un ganglio, y tenemos ramas pues para lo que ya habíamos visto, para los dientes, los dentarios posteriores, dentario medio y dentario anterior. Y se continúa para salir por el agujero suborbitario, para esta zona de la infraorbitaria, ¿no? Algunas van para la parte nasal también. Ese es el dentario, la rama del maxilar, maxilar superior. La que nos interesa, habíamos dicho, es el dentario inferior, que es el más grueso de los tres. Y esta, pues como dijimos, es una rama mixta porque tiene ramas sensitivas y ramas motoras. Las sensitivas, pues vienen hacia la zona en este caso, ramas para la lengua, la lingual. Tenemos aquí ramas para los dientes, lo que hemos visto, que entra por el orificio, habíamos dicho, y va a inervar toda esta zona. Incluso ramas para las glándulas salivales también, ¿no? Aquí tenemos las glándulas salivales, la submaxilar, la sublingual, y tenemos pues la rama motora. Las rama motora son estas que van pues a los músculos masticadores para que puedan contraerse. El pterigoideo medial, el maceterino para el músculo macetero, tenemos para el digástrico, para el vientre anterior del digástrico y para el miloioideo. Así que tiene ramas motoras para los músculos de esta zona, ¿no? Así que es una rama mixta esta del dentario inferior, muy importante para nosotros. Así hemos recordado, a grosso modo, pues los maxilares y lo que viene a ser el nervio trigémino, ¿no? Que tiene mucha importancia para nosotros. Todo esto pues está en el libro de Figón y Garino, así que si ustedes tienen más interés en esto, pues pueden consultar, ahí van a ver todo lo referente a detalle incluso de todo esto que nos interesa a nosotros los odontólogos. En cambio, aspectos como qué sé yo, lo que han visto en humana, el, eh, el tórax, abdomen, miembros, eso pues muy para nosotros como información tal vez, pero para poder trabajar como campo de trabajo, pues no compete al odontólogo, ¿no? De que es importante pues tener el libro de Figún y Garino que su título lo dice, ¿no? Anatomía odontológica, exclusivamente para el odontólogo. Es importante que lo tengan ese libro, ¿no? Ya les decía en los cursos, en los grupos prácticos, hoy en día pues pueden tenerlo por lo menos
en el celular, pueden descargarlo y pues ahí pueden consultar todos estos datos que tienen mucho interés para el odontólogo. Así que, ojo, la preparación a nivel facultativo, a nivel de la universidad, pues no es completa, ¿no? Se les da pues lo más importante, pero ustedes por su cuenta tienen que ampliar los datos. Para eso tienen la bibliografía, para eso tienen el libro de Figón y Garín. Así que no sean flojos, descarguen ese libro y busquen ahí datos importantes para el odontólogo que tienen que saber ustedes. Bien, entonces, sabiendo todo esto, ya podemos entrar a nuestra materia, que es la anatomía dentaria y el sistema dentario, así se titula en el libro. Es el capítulo 8 del libro de Figón y Garín, sistema dentario. Como bien sabemos, pues los humanos que somos nosotros tenemos dos tipos de dentición, la dentición permanente, que es la segunda, y la primaria, que es la dentición temporaria, ¿no? La de leche también llamamos. Así que con nuestra materia, como su nombre lo dice, dentaria, vamos a estudiar exclusivamente a los dientes, ya han estudiado ya la parte que corresponde a los tejidos blandos, ¿no? En la cavidad bucal, a los huesos, a las articulaciones, ya lo han visto en anatomía. Así que dentaria es exclusivamente de los dientes. Sabemos que los dientes son órganos duros que sirven para la trituración de los alimentos. Y esa dureza de los dientes se da pues gracias a su estructura, sobre todo el esmalte, que es el tejido más duro que tenemos en el organismo. La dentina, el cemento son tejidos duros. La pulpa es la parte vital, la parte viva que está en la parte central del diente. Todo esto que corresponde a la histología, se supone también que ya deben saberlo, ¿no? Han debido llevar en histología el año pasado, pero de todos modos, la próxima clase vamos a recordar también esta parte histológica de los dientes, que es lo que nos interesa. Seguramente en histología han llevado pues todo lo que es los tejidos, no solamente de los dientes. Algunos llevan pues, no sé, antiguamente se llevaba hasta la histología de la uña del cabello, ¿no? Las anexos y faneres, ¿no? Algo así. Pero eso pues para nosotros nada de interés, ¿no? El interés pues que hay que tomar, hay que parar las orejas, es pues en la histología de los dientes. Así que por eso nos interesa esto. Vamos a repasar un poco la siguiente semana. Bien, empecemos entonces a hablar un poco de la introducción a nuestra materia. La anatomía dentaria, antes que nada, pues es una ciencia. ¿Por qué? Porque ha sido estudiada, ha sido investigada, ¿no? Y resuelve pues problemas que la humanidad tiene, ¿no? Con respecto sobre todo a los dientes. Por eso es considerada una ciencia. Es una rama de la biología. La biología es la ciencia que estudia la vida. Y como toda rama de la biología, ¿no? Por ejemplo, la medicina también es rama de la biología. Todas estas ramas de la biología no son pues ciencias exactas, como la matemática o la química o la bioquímica, qué sé yo. Son ramas sujetas a variaciones, estas ramas de la biología. Todas las ramas de la biología son variables. Es por esa razón que hay que tomar muy en cuenta en esta primera clase que la anatomía de los dientes que vamos a llevar no es pues regla. Es decir, si vamos a hablar de una forma, por decirse un trapecio escaleno para la cara vestibular, no todos los incisivos van a tener esa forma. Puede haber por ahí un incisivo que es más cuadrada, como la de Bob Esponja. Puede haber una que es más triangular, ¿no? Sí, puede haber. ¿Por qué? Porque no es una rama exacta, no es una ciencia exacta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta en anatomía dentaria? Se toma en cuenta pues las formas más frecuentes que se van a ver en los dientes, ¿no? De ahí que pues para estudiar, para hacer el libro de anatomía dentaria, pues se ha estudiado varios dientes para establecer las distintas formas que nos plantea. Esas formas que vamos a aprender, que vamos a llevar, son las que se ven con mayor frecuencia en los dientes, pero no es regla, ¿no? No vamos a decir todos tienen esta forma, no. Por eso es una rama que varía, puede haber variaciones.
puede haber otras formas que pueden darse en esas caras. ¿No? Por eso es importante tomar en cuenta al principio que la anatomía dentaria, al igual que la odontología y la medicina, son ramas que, como son de la biología, son ramas que no son exactas. Puede haber variaciones, ¿no? Al igual en anatomía humana, ¿no? Puede haber formas un tanto diferentes en los órganos, varía de una persona a otra tal vez. Así que por eso es importante, es una rama de la biología y por esto no es una ciencia exacta la anatomía dentaria. Bien, la anatomía dentaria, ya habíamos adelantado, estudia exclusivamente a los dientes. El objeto de estudio es los dientes. Los estudia pues como entes aislados, o sea, uno por uno, y también los estudia como parte del sistema dentario, ¿no? Los dientes forman el sistema dentario y estos a su vez el sistema dentario forma parte de un gran aparato que muy poco lo conocen a nivel, tal vez a nivel médico, por ejemplo, muy poco se habla del aparato masticador. A nivel odontológico sí tenemos que conocer ese aparato, ¿no? De los tantos aparatos que tenemos, creo que son 9 sistemas, no sé cuántos aparatos exactamente en el cuerpo, pero de todos esos aparatos que tenemos, el que nos interesa a nosotros como odontólogos va a ser el aparato masticador. Y eso vamos a conocer ya en la siguiente clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos estudiar de los dientes? ¿No? De los dientes, pues tenemos que saber qué son pues los dientes, ¿no? Y cómo son los dientes. ¿Qué y cómo son los dientes? Esto pues cuando uno se pregunta, ¿qué es un diente? ¿Cómo es un diente? ¿No? Entonces, recurrimos a la anatomía dentaria para que nos explique esa interrogante que tenemos. ¿Para qué sirven los dientes? ¿No? Nos preguntamos algunas veces, ¿para qué sirven nuestros dientes? ¿Cuáles son sus funciones? La anatomía dentaria nos dirá, pues, para qué sirven, ¿no? Sobre todo para la masticación, la fonética, la estética, la preservación. E incluso, pues, siguen uniéndose al grupo, no sé hasta cuándo. Ya vamos a anular ese enlace. Bien, entonces les decía, pues nos sirve para poder estudiar pues todas las preguntas que uno se hace sobre los dientes. ¿Para qué sirven, no? ¿Cuáles son sus funciones? Ojo que no solamente sirve para masticar, ¿no? Muchos creen que los dientes solo sirven para masticar y punto. No, sirven para muchas otras cosas. Hacemos muchas cosas con los dientes. Por ejemplo, entre esas cosas que son secundarias, casi que no las toman en cuenta, el hecho de silbar, por ejemplo, para silbar, para poder, que se iba a hacer un corte del hilo, el corte del chicolá que usamos, ¿no? Porque tomamos de la bolsita, que más incluso lo utilizan pues hasta para destapar botellas, ¿no? Así que tiene pues diversos usos los dientes, no solamente es para masticar, hasta de defensa nos sirve. A mordidas podemos defendernos con los dientes, ¿no? Así que tiene pues muchas funciones los dientes, no solamente es masticar. Y eso vamos a ver pues en anatomía dentaria. Sus características, ¿no? Las características de los dientes, el color, la forma, el tamaño de los dientes, ¿no? Todo eso pues se estudia en anatomía dentaria, ¿no? En la parte de generalidades vamos a llevar características comunes para todos los dientes. Las denticiones, ¿cómo son las denticiones? ¿Cuántas denticiones hay? ¿Por qué se caracterizan las denticiones temporaria y permanente? Los grupos dentarios, ¿no? El caso de los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Esos son los grupos dentarios. Esto que es importante, importante para entender la materia. Y ojo que por esto es que muchos se aplazan en los exámenes. No sabemos nomenclatura, por eso no entienden las preguntas. Es importante primero, antes de empezar cualquier materia, conocer primero su nomenclatura. ¿Y qué es nomenclatura? Es el lenguaje propio de la materia. Es lo que llamaríamos comúnmente la terminología que utiliza la materia. Así que tienen que saber a qué nos referimos con los nombres, ¿no? El caso de mesial, distal, vestibular, lingual. Y sobre todo en esto que es nomenclatura, usamos el registro dentario. Y el registro dentario pues nos sirve para poder simplificar el nombre largo que tiene cada uno de los dientes y representamos cada pieza con un número.
ese número pues tenemos que saber bien, precisar bien, estar bien acostumbrados a esa nomenclatura de la numeración para que podamos referirnos a los dientes, ¿no? Cuando les pregunto, explique cómo es el lado oclusal de la pieza 26. No sabemos cuál es la pieza 26 y no van a saber qué explicar. Así tal vez sepan las respuestas, pero si no saben cuál es la 26, pues no van a saber de qué pieza explicar. Así que por eso es importante conocer primero, antes que nada, lo que es la nomenclatura. Es muy importante saber esto. Después, los elementos arquitectónicos en los dientes, en forma general, lo que son los surcos, las cúspides, las fosas, los surcos, las aristas, las crestas, todo lo que encontramos en la superficie de los dientes. A eso llamamos elementos arquitectónicos. Y ya entramos a lo que es la morfología dentaria, en este caso ya tanto externa como interna, tanto de los dientes permanentes como de los temporarios, ¿no? Ahí pues vamos a ver en qué caracteriza, por ejemplo, a un primer molar, a un segundo, un tercero o un incisivo, ¿no? Eso es pues ya la morfología del diente, tanto externa e internamente. La anatomía dentaria, pues también vamos a estudiar la relación con sus proximales, o sea, relación entre dos piezas vecinas, entre la distal de uno y la mesial del diente siguiente. Eso llamamos relación interproximal. La relación entre los dientes de arcos opuestos, es decir, entre el arco superior y el arco inferior, cómo llegan a relacionarse, ¿no? O sea, cómo llegan a ocluir. Ahí tenemos varios tipos de oclusión, ¿no? Tenemos la oclusión central, la oclusión paracéntrica, la excéntrica y la oclusión articular, ¿no? Así que tenemos también las inoclusiones, también es otro tipo de relación, la inoclusión fisiológica, la inoclusión dinámica, la inoclusión estática. Eso pues vamos a ver al final, va a ser el último tema. Y también pues la anatomía dentaria también pues nos habla de las estructuras que lo soportan, ¿no? Es decir, de los tejidos de inserción y de protección, que vamos a tocar un poco en la parte histológica. La relación de los elementos que lo irrigan y lo inervan, ¿no? Lo que viene a ser lo que hace rato veíamos, la inervación, que viene a ser el trigémino, ¿no? Todo lo que viene a irrigar a los dientes. La inervación es lo que vemos con el trigémino. Y la irrigación, pues, es las arterias y venas que van a nutrir a la parte pulpar de cada una de las vías. Es decir, que cuando uno se pregunta acerca de los dientes, ¿quién va a responder? Pues es la anatomía dentaria. Por eso es importante conocer esto. Y en nuestra profesión, sobre todo, pues, si vamos a trabajar en los dientes, que es el mayor campo de trabajo del odontólogo, de ahí viene el nombre de dentista, porque trabajamos en los dientes, y debemos saber pues todos estos aspectos de los dientes. ¿Y quién nos va a dar la respuesta? Pues va a ser la anatomía dentaria. Aquí pues viene la relación y sobre todo la importancia que se tiene de la materia. No vamos a entrar en mucho detalle porque ya se supone que ya deben tener una idea, ¿no?, de las ramas que tiene la odontología y también las ramas biológicas con las que se relaciona pues nuestra materia. Habíamos dicho que que la anatomía dentaria es una rama biológica, al igual que la odontología y la medicina. De modo que, como son ramas biológicas, hemos dicho, están sujetas a variaciones. Pero sí hay relación, por eso en este título nos dice relación con otras ciencias. Y su relación de la anatomía dentaria con otras ciencias biológicas se va a dar sobre todo con estas dos ramas de la medicina, que son la embriología y la histología. Por esa razón, pues en nuestra facultad, en el pensum, o sea, las materias que llevamos, están pues en primer año como parte básica lo que es la materia de embriología y lo que es la materia de histología. Embriología, ¿por qué? Porque para saber el origen y la formación de los dientes que nos interesa como anatomía dentaria, tenemos que recurrir pues a la embriología. La embriología nos dirá pues cómo se han formado los dientes, cómo se ha originado, dónde ha sido el origen, cómo se han ido formando hasta su formación total, ¿no? Así que la embriología tiene que ver algo con nuestra materia.
Lo mismo la histología, cuando uno se pregunta de qué está formado los dientes, qué tiene en su estructura, si cortamos un diente, qué vamos a encontrar. Entonces recurrimos a esta otra rama de la medicina, que también es rama biológica, pues que es la histología. Por esa razón, pues las datos les decía, llevan histología en primer año, porque tienen que saber la histología de los dientes, eso es lo que nos interesa. Ahí vamos a conocer la estructura de los dientes, de qué está formado, qué tiene en su formación estructural. Así que por eso la histología tiene su importancia, pero la parte dentaria, eso es lo que tenemos que saber. La parte, qué sé yo, les decía de las uñas, de los cabellos, qué sé yo, de la piel, eso pues es para el médico más que todo. Para nosotros es la parte de los dientes. Ahí es donde tenemos que parar las orejas porque eso nos interesa para nuestra vida profesional. Bien, entonces hay relación con estas dos ciencias de la medicina, con nuestra materia que es la anatomía dentaria. Con las ramas de la odontología, ya deben saber ustedes que en odontología hay muchas ramas, muchas especialidades que las llevan en las clínicas, ¿no? Así que esto van a ver ya en tercer o cuarto año. Todas las ramas que tenemos en la parte clínica, pues ahí está la patología clínica, la radiología, la ortodoncia, las prótesis fijas y removibles dentales, la cirugía, que son las exodoncias, donde mayormente se hace, la dentistería o operatoria dental es donde hacemos las restauraciones. Lo que más hace el dentista, el odontólogo, es pues las restauraciones de los dientes que están destruidos, ¿no? Sobre todo por caries. Por eso los llaman pues tapa agujeros, los llaman a los dentistas, porque están cubriendo pues todo ese orificio que han formado la caries, ¿no? Así que es lo que más hacemos y por eso pues para esto también, para el caso de, sobre todo para esta rama, que es la más importante, la que más hace el odontólogo, nuestra, nuestra materia, la anatomía dentaria, es pues requisito principal. Si no sabemos cómo era el diente antes de destruirse por la caries, ¿cómo vamos a restaurar pues para que se vea como era antes? Primero hay que saber pues la anatomía de esa pieza dentaria que vamos a restaurar. Lo mismo pasa en odontopediatría, que es la restauración y todo tratamiento que se hace a nivel de dientes temporarios en los niños. Y en nuestra materia, pues está el tema, les había dicho, de los dientes temporarios, que tiene muchas diferencias con los permanentes, ¿no? Alrededor de 20 diferencias claramente establecidas. Así que no es lo mismo tratar un diente temporario que un diente permanente. Así que por eso, pues primero, anatomía dental. Para cualquiera de estas ramas, lo primero que hay que saber es la anatomía dental. La endodoncia, que es parte también de la operatoria, son los tratamientos de conducto. Aquí, pues, tenemos que saber la parte interna de los dientes que vamos a tratar para hacer su tratamiento de conducto, su tratamiento a nivel de la parte interna. La odontología legal y forense, que son más que todo campos especiales, también, sobre todo la forense, tiene que ver mucho con los dientes, ¿no? La odontología forense. Muy pocos se dedican a esta especialidad, ¿no? De que es un campo todavía muy poco explorado, pero tiene que ver mucho con la anatomía dental. Bien, entonces, todas estas ramas de la odontología, primero pues tienen que saber anatomía dentaria. De ahí que la base para estas especialidades odontológicas, la base es anatomía dentaria. Entonces, fácilmente de eso se puede deducir que nuestra materia, la anatomía dentaria, tiene pues su importancia. Esta pues tiene que ser bien conocida, bien dominada por el estudiante que quiere destacarse en el campo odontológico. Y esto pues está demostrado, jóvenes, se ha visto, yo he palpado en toda mi vida que he estado de docente, que ya son más de 20 años, he visto pues pasar alumnos algunos buenos, destacados, muy buenos en la materia, buenas notas, buenas prácticas, y pues una vez que han egresado, me los he encontrado en la calle y con éxito asegurado. Tienen pues su consultorio, pacientes en cantidad, éxito, dinero. ¿Por qué razón? Porque hacen pues buenos trabajos, eran muy buenos en anatomía dentaria.
Y hay prueba de esto, pues, de muchos casos, ¿no? Así que si saben bien anatomía, hacen bien sus trabajos y pues viene el éxito asegurado para ese estudiante. Y lo que se ve en mayor cantidad, pues es lo contrario, ¿no? Estudiantes que han pasado anatomía dentaria raspando o con chanchullo o copiando, han pasado, han logrado pasar, de pasar han pasado, pero pues una vez que abren su consultorio, sus trabajos un desastre, ¿no? No se parecen nada a los dientes naturales, lo que hacen, sus restauraciones, y los pacientes no vuelven más pues a ese dentista. Y ahí viene pues el fracaso. Ese pobre dentista tiene que dedicarse ya a otra cosa, ¿no? Ya tiene que cerrar su consultorio, tiene que pagar cuentas, ¿no? Así que viene pues el fracaso ahí. Entonces, por eso les digo en esta primera clase que denle el debido lugar a esta materia, pónganle interés, porque de esta depende mucho su vida profesional. Por eso, pues, incluso muchas veces conviene, si es que uno no puede en una primera, pues conviene a veces repetir esta materia. Mientras más repitamos, más nos destacamos en cualquier materia. Y prueba de esto, pues, es que cuanto más trabajo hacemos, pues, más, como dicen palabras comunes, más capos nos volvemos. Prueba de esto, pues, se ve en la facultad. Eh, tenemos bueno, al menos la promoción que yo tuve en la facultad. En esa promoción, pues, se destacaron muchos estudiantes en varias ramas de la odontología y muchos de la promoción que egresé, muchos de ellos están en la facultad como docentes. Y se ha visto ahí algunos que incluso han tenido que repetir la materia hasta 2, 3 veces y pues se han vuelto expertos en la materia y hasta pues ahora están de docentes. Es el caso de cirugía, por ejemplo. Había un caso de un compañero que no aprobaba, tres años o 3 gestiones que no aprobaba cirugía, no porque no podía, no hacía buenos trabajos, era experto en exodoncias. El problema de clínicas, como bien saben, es la falta de pacientes. Si no completas el cupo, si no llegas a las 20 exodoncias, por decirles como cupo, así estés en 19, pues ni modo, perdiste el año. Así que será la próxima gestión donde vuelves a insistir de 0 hasta 20 para poder aprobar la materia. Y si no llegas, pues nuevamente repruebas. Y así pues varias veces este compañero repitió, no porque no sabía, sino porque no podía completar el cupo. Repitió tantas veces que ahora pues es docente, es un experto en exodoncias. Es lo que ocurre, ¿no? Con la mayoría de los docentes. Mi caso no es que haya repetido, ¿no? Sino que cuando yo estudiaba anatomía dentaria, mis compañeros pues no eran muy buenos para los tallados, así que recurrían pues a mi persona para que se los haga. Yo se los tallaba, pues antes tallábamos hasta 5 piezas de cada ejemplar, o sea, 5 ejemplares de cada pieza. Así que como era harto, pues me encargaban sus trabajos, yo se los hacía, se los tallaba en cantidad. De un día para otro tenía que entregar varios dientes tallados. Claro que me servía a mí porque uno ganaba experiencia y también pues me pagaba unos pesos por el trabajo. Así que de ese modo pues aprendí mucho de la materia y por eso pues ahora estoy también como docente de esta materia. Así que entonces vean ustedes pues que mientras más trabajos hagamos, más habilidad, más destreza y también pues más sabiduría en cuanto a ese campo, ¿no? El campo que nos destacamos. Bien, entonces de ahí viene pues la importancia, jóvenes, de nuestra materia. Para todas las ramas de la odontología entra pues anatomía dentaria, ¿no? Tenemos que saber anatomía dentaria y así pues vamos a ser buenos, vamos a ser los mejores. Ya saben que la competencia está brutal, está grave, ¿no? A nivel de incluso departamental, a nivel de la ciudad nomás, pues vemos gran cantidad de odontólogos, ¿no? Que abren sus consultorios. Los que tienen éxito, los que tienen hartos pacientes, pues son los que hacen buenos trabajos, ya les decía. Los que no, pues ni modo, abrieron en vano, tienen que cerrar porque ya les viene la quiebra, ¿no? Así que por eso, pues no sean del montón, destáquense y para eso, pues
aprovechen anatomía dentaria, ¿no? Solo este año van a llevar anatomía dentaria. Pasen sabiendo anatomía dentaria, no con 51, no busquen el 51. Bueno, la nota es lo de menos, ¿no? Lo importante es aprender, así sea 51 su nota, pero si sabes la materia, si piensas que has aprendido la materia, pues bien, pasa adelante. Pero si no, pues hasta es preferible, les decía, repetirla, no importa, hasta aprenderla bien. Bien, esa es la importancia que tiene nuestra materia. Ahí vamos a quedar por esta vez, ¿no? Vamos eh, a continuar la siguiente semana. A ver, vamos a... Un momento. Ay, no, no. Sí.